dice que... Dos cositas. Una, vamos a ver hoy, que se trata de la pureza de los reactivos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque los reactivos, hay dos cuestiones. En general, los reactivos con los que uno trabaja no son puros, ¿sí? Son puros solo a nivel de laboratorio, ¿no es cierto? Porque uno los compra así, con un grado de pureza. Y el otro tema es que a veces no vienen puros sólidos, sino que vienen disueltos. El tema de las soluciones lo vamos a ver el año que viene, este año no. Pero sí vamos a aprender qué podemos hacer o qué tenemos que hacer cuando los reactivos de una reacción no son puros. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque si los reactivos que nosotros estamos usando no son puros, no reaccionan todos los gramos que nos dan, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces dice acá, dice muchas veces, especialmente a nivel industrial o cuando están en su estado natural, los reactivos no son puros. Esto es que frecuentemente presentan un cierto porcentaje de impurezas que no intervienen en la reacción, lógico. Debido a esto, las impurezas presentes no deben ser consideradas al momento de realizar los cálculos. Quiero decir, si yo pongo a reaccionar 100 gramos de óxido de hierro y tiene un 20% de impurezas, ¿cuántos gramos de óxido reaccionarían? Si tenía 100 gramos, pero un 20% de impurezas. O sea, 80 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, miren, vamos a hacer un ejemplo que tengo acá. Dice, la cal viva, es decir, el óxido de calcio, se obtiene por descomposición de la piedra caliza, que es carbonato de calcio. La piedra caliza esta se obtiene de las canteras de la montaña, ¿no? Y entonces lo que se hace con el carbonato de calcio es esta reacción que está acá. Se lo calienta, de ahí se desprende dióxido de carbono gaseoso y se obtiene la cal, esa blanca como un talco que todos conocemos. Muy bien. Entonces dice, si se tienen 180 gramos de piedra caliza con una pureza del 90%, ¿cuántos gramos de óxido de calcio se obtendrán? Entonces, cuando vos te dan un reactivo que tiene una cierta cantidad de pureza, es decir, que no es puro, lo primero que debemos hacer, como dice acá, es calcular cuánto reactivo puro tenemos. Entonces, fíjense la cuenta que hice muy sencilla. El 100% del reactivo son 180 gramos. El 90%, que es la parte pura del reactivo, son, hago la regla de 3, 162 gramos. ¿Bien? Una vez que yo calculé la parte pura del reactivo, ahora sí hago lo que siempre sabemos hacer. Hago las relaciones estequiométricas, pongo el reactivo y hago la cuenta que me pidieron. ¿Ven? Para 100 gramos de óxido de calcio, de carbonato, se obtiene 56 de cal. Para 162, ¿ven? Que es la parte pura que calculamos acá arriba, 90,72 gramos de óxido de calcio. ¿Sí? ¿Se entiende? Dígame. Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? se entiende. Muy bien. Es un cálculo muy sencillo. Lo único que hay que tener cuenta es esto que yo marqué acá, miren. El primer paso que vos tenés que hacer, ¿sí? Inclusive antes de sacar el reactivo limitante, esto es lo primero que hay que hacer. Porque yo no puedo trabajar con reactivos que no sean puros, ¿no es cierto? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es calcular la pureza del reactivo. Entonces, fíjense, dice, se hacen reaccionar 150 gramos de un mineral de aluminio, ese es uno de los reactivos, que contiene una pureza del 45%.
O sea, por eso dice mineral de aluminio, no es aluminio puro. Con ácido clorhídrico según la siguiente reacción. Y nos dice calcular primero, fíjate, la masa de aluminio puro que contiene la muestra. Entonces, ¿cómo haríamos la cuenta para calcular la cantidad de aluminio puro para después resolver el problema? Bueno, vamos a escribir así. 150 gramos es el 100%, ¿no es cierto?, del mineral. El 45% es X. Entonces, eso nos va a dar 67, X es igual a 67,5 gramos de aluminio puro. ¿Ven? Entonces, ahora, cuando yo pongo acá, bueno, primero vamos a balancearla. Esta reacción vamos a poner acá un 2. Acá vamos a poner un 2. Acá vamos a poner un 6. Y acá vamos a poner un 3. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá los moles, que serían 2, 6, 2, 3, y luego vamos a poner los gramos. El aluminio creo que es 24, ya vamos a ver. No me acuerdo bien. No, 27. Así que son 54, 219, por 2, 67, y estos son 6. Bien, ¿qué tendría que poner como dato yo? Si el dato era el aluminio. Bueno, el dato que voy a escribir, lo voy a escribir acá, debajo del aluminio, y entonces voy a poner 67,5 gramos. ¿Ven? 67,5 gramos. Ese es el dato, que es la cantidad de aluminio puro que va a reaccionar. Entonces, el punto A ya lo hicimos. Calculamos la cantidad de aluminio puro. Y el punto B, que dice los moles de cloruro de aluminio que se generan, bueno, vamos a escribir así. X moles de cloruro de aluminio para 67,5 gramos de aluminio. ¿Y qué tendría que escribir acá arriba yo? ¿Qué les parece? Arriba de moles de cloruro de aluminio. 2. ¿Qué tendría que tendría que poner 2, claro, sí, muy bien. 2 moles, y arriba de gramos de aluminio, 54. 54, claro, muy bien. Así que esto nos va a dar 67,5 por 2 dividido 54, 2,5 moles. O sea, X es igual a 2,5 moles de cloruro de aluminio. Ahí está. ¿Ven? Entonces, fíjense, no cambió nada de lo que nosotros aprendimos. Lo único que acá tenemos que hacer este pasito previo para poder calcular
la cantidad de reactivo puro. Y como ustedes a lo mejor ya se van dando cuenta, la pureza solo afecta a los reactivos, ¿sí? No afecta a los productos. Solo se habla de pureza de los reactivos. Por eso el título acá dice pureza de los reactivos. Dice, se queman 40 gramos de azufre con 25% de impurezas. Fíjense, acá me da la pureza, pero al revés, con la cantidad de impurezas, ¿no? Muy bien. Entonces dijimos que lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de azufre puro. ¿Alguno me puede decir cómo podríamos calcular eso? 40 gramos, ¿qué es? Es el 100%, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué cosa dice que es el 25%? No es la pureza. ¿Qué cosa dice que es el 25%? Es la impureza. Claro, la impureza. Entonces, mira, si yo voy a calcular el 25%, esa X me da 10 gramos. Ahora, 10 gramos, ¿es la cantidad de azufre puro o son las impurezas? Impurezas. Claro, 10 gramos son las impurezas. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de azufre puro? ¿Cómo calculamos la cantidad de azufre puro? ¿Qué les parece? 40 menos 10. Claro, muy bien, exactamente. Entonces yo voy a poner acá 40 gramos total. Muy bien. 10 gramos impurezas. Entonces, la resta, como bien me dijeron ahí, 30 gramos es azufre puro. Entonces, ¿qué diferencia encontramos entre este problemita y el que hicimos más arriba? Que en el de más arriba nos dieron el porcentaje de pureza. Y en este que estamos haciendo ahora, nos dicen el porcentaje de impurezas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el cálculo de las impurezas y finalmente, como bien ustedes me dijeron, hacemos una resta, ¿sí? Y entonces ahí sí tenemos la cantidad de azufre puro, ¿sí? Muy bien. Una vez que tenemos la cantidad de azufre puro, Profe, vamos a... Sí, tengo una pregunta. ¿Y no se podría hacer, en vez de calcular las impurezas, hacer 100 menos 25 y calculás el 75% y sacás sí. lo puro de una? Sí, pará, ¿quién me está preguntando? Yo, Ana. Dana. Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Sí, sí, claro, sí, sí. Yo, o sea, lo hice así para mostrar la diferencia con el problema anterior, pero por supuesto que se puede, claro, se puede hacer así, sí, sí, cómo no. Bien, muy bien. Entonces, vamos a... Ah, está balanceada, así que la masa de azufre puro ya la calculamos, ¿eh? Este sería entonces el punto A. Muy bien. El punto B me pide el reactivo limitante. ¿Por qué me pide reactivo limitante? Porque me dice que se queman 40 gramos de azufre con 1 mol de oxígeno 2. O sea, me dan 2 reactivos. Muy bien. Entonces, vamos a poner nosotros, esperen, vamos a, ahí está. Entonces, vamos a poner, a ver, los moles, que sería 1
1 y 1, y los gramos que son 32, 22 y 64. Muy bien. ¿Y qué tengo que escribir yo como dato? Bueno, debajo de azufre voy a escribir 30 gramos. 30 gramos. Y debajo de oxígeno voy a escribir 1 mol. Muy bien. Estos son los datos que tengo. ¿Cómo era que hacíamos para descubrir quién era el reactivo limitante? ¿Se acuerdan? Teníamos que hacer la relación entre los gramos, vamos a hacer así, entre los gramos de azufre y los moles de oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Entonces, la relación que yo voy a hacer es, esperen que 32 gramos de azufre reaccionan con 1 mol de oxígeno 2. ¿Sí? Bueno, ¿con cuál? O sea, acá casi que no hay necesidad de probar, ¿no? Porque justo uno de los reactivos es 1 mol. Así que 1 mol de oxígeno necesita 32. Tengo 30, no me alcanza. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? El azufre. Se olvidaron. El azufre, claro, claro. Porque 1 mol de oxígeno necesitaría, si vos querés que reaccione todo, 32 gramos de azufre. Y sin embargo, solo tenemos 30. Entonces, el azufre es el reactivo limitante. Muy bien. Entonces, el azufre es el reactivo limitante. Muy bien. Y una vez que descubríamos que el azufre era el reactivo limitante, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era tachar el otro para no confundirnos? Y cuando me pregunta, por último, la masa de dióxido de azufre que se puede producir, bueno, tenemos que hacer la regla de 3, como hacemos siempre, ¿sí? Entonces vamos a poner así acá, así nos queda en la misma hoja. X gramos de dióxido de azufre para el reactivo limitante, que son 30 gramos de azufre. Y entonces, acá arriba, ¿qué escribo arriba de gramos de dióxido de azufre? 64. Claro, 64 gramos de dióxido de azufre. Uy. Y arriba de gramos de azufre, ¿cuánto tendría que poner? 32. 32, claro. 32 gramos de azufre. Muy bien. Bien, entonces lo único que nos queda es hacer la cuenta. Son 60 gramos. La X igual 60 gramos. Bueno, entonces, esta última parte es lo que ya sabíamos hacer, cómo descubrir el reactivo limitante y demás, ¿no es cierto? Lo importante acá es que practicamos 2 maneras de sacar la cantidad de reactivo puro para una reacción, cuando tiene impurezas. Entonces, una de las maneras era calcular el porcentaje de sustancia pura, que fue lo que hicimos en el primer problema. Y de otra manera acá, bueno, nos dieron el porcentaje de impurezas, entonces sacamos las impurezas y luego las restamos, o como muy bien dijo Dana, si me dicen 75% de impureza, yo puedo decir 75% de pureza, o sea, lo resto de 100, y hago la cuenta directamente. ¿Sí?
Lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo necesito saber si se entendió esta parte de calcular la pureza. Yo creo que sí, porque es muy sencilla, pero ustedes me dicen. Y además, sí o sí, esto, fíjense, hay que hacerlo al principio de todo. Fíjense que yo hice la cuentita de la pureza y ni siquiera había empezado a balancear la reacción. ¿Vieron? O sea que es una cuenta que sí o sí tengo que hacerla al principio. Después balanceo la reacción, pongo los gramos, los moles. Pero lo primero que tengo que hacer es sacar la cantidad de reactivo puro. ¿Sí? Bueno, esperen, déjenme ver. Vamos a hacer este, ya que estamos, el 3. Así. Si 2, vamos a poner más grande ahí. Si 2,3676 gramos de una muestra que contiene dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un colorante blanco que se utiliza para todo lo que nosotros vemos coloreado de blanco, para las pinturas, para las gomas, para todo lo que ustedes ven teñido de blanco se usa el dióxido de titanio. Entonces, una muestra de ese óxido dice que genera 0,143 gramos de oxígeno. Y nos pregunta, calcular la masa teórica de dióxido de titanio que produciría la cantidad de oxígeno indicada. Entonces, bueno, vamos a poner esto acá en el medio. Espera. Bueno, no. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos a poner, fíjense que la reacción está balanceada. Entonces, vamos a poner los gramos, ¿sí? Entonces, los gramos, acá está Melina. Bien, entonces, a ver, que me fijo, el titanio son 48, así que son 48 más 32 del oxígeno, sería 80 gramos acá, 48 acá, y 32 acá. Muy bien. El dato es que se obtuvieron 0,143 gramos de oxígeno. Entonces lo voy a escribir acá. Este es el dato. Muy bien. Dice, calcular la masa teórica de óxido de titanio que produciría esa cantidad de oxígeno. ¿Cómo les parece que tendríamos que hacer la regla de 3? Entonces yo escribiría X gramos de dióxido de titanio para obtener 0,143 gramos de oxígeno 2. Muy bien. Arriba de óxido de titanio, ¿qué escribo? De gramos de óxido de titanio. 80. 80, claro, muy bien, 80 gramos de dióxido de titanio. Y arriba de gramos de oxígeno, 32. 32. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer esa cuenta por 0,143 dividido 32. Bueno, aparentemente, X da 0,3575 gramos de dióxido de titanio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero obtener los 0,143 gramos de oxígeno, yo necesitaría 0,3575 gramos de dióxido de titanio. Muy bien. Ahora, fíjense, ¿cuánto dióxido de titanio pusieron a reaccionar? Entonces yo voy a escribir acá. Pusieron a
reaccionar 2,3676 gramos de dióxido de titanio, ¿no? Entonces resulta que si yo hubiera tenido dióxido de titanio puro, con 0,3575 ya hubiera obtenido el oxígeno. Sin embargo, pusieron 2 gramos y pico. Evidentemente, estos 2,3676 no son puros, ¿sí? Entonces, yo voy a poner así, 2,3676 es el 100% de lo que pusieron a reaccionar, ¿sí? ¿Cuánto representa esta cantidad que tendría que haber sido el dióxido de titanio puro? 35,75 gramos de dióxido de titanio. Entonces, 2,3676 por 100, esto me da 15,1%. Entonces, fíjense, la pureza del dióxido de titanio era 15,1%, ¿sí? Yo, para obtener esa cantidad de oxígeno que me dijeron, hubiera necesitado nada más que 0,3575, ¿sí? Sin embargo, habían puesto mucho más a reaccionar. Pusieron a reaccionar, no era puro, ¿sí? Entonces, ahí pudimos sacar la pureza. Otra manera de calcular la pureza del reactivo, ¿sí? Esta última es un poquito más rara, digamos, de calcular. Lo más importante que yo quiero es que ustedes sepan hacer estas dos primeras que están acá. O sea, sacar el porcentaje directo o sacar las impurezas y luego restarlas.